Señores, emperadores y reyes, duques y marqueses, condes, caballeros y burgueses, y todos aquellos que queráis conocer las diferentes razas de hombres y la variedad de las diversas regiones del mundo, e informaros de sus usos y costumbres, tomad este libro y hacéoslo leer, porque en él encontraréis todas las grandísimas maravillas y diversidades de Armenia Mayor y Menor, de Persia, de Turquía, de los tártaros y de la India, y de muchas otras provincias del Asia Media y de una parte de Europa, cuando se va al encuentro del viento griego, del levante y de la tramontana. Que así os lo contará nuestro libro con claridad y buen orden, todo ello como mi ser Marco Polo, sabio y noble ciudadano de Venecia, las describe porque las vio con sus propios ojos. Indudablemente aquí hay algunas cosas que no vio, pero las sabe de hombres dignos de ser creídos y citados. Por eso presentaremos las cosas vistas como vistas y oídas como oídas, de suerte que nuestro libro sea sincero y verdadero sin mentira alguna, y para que sus palabras no puedan ser tachadas de fábulas. Y quien haga la lectura o la oiga deberá creerla, porque todas sus cosas son verdaderas. Por sorprendente que pueda parecernos, durante la Edad Media hubo una gran actividad viajera que quedó reflejada en libros de viajes que conocieron un notable desarrollo. A pesar de la escasez de medios de transporte y una vida aparentemente sedentaria, el hombre medieval fue de una gran movilidad. Peregrinos, mercaderes, embajadores, caballeros y gentes muy diversas recorrieron una y otra vez las partidas del mundo y muchas veces dejaron testimonio escrito de sus experiencias. Determinar qué perseguían estos autores con los libros de viajes no es siempre claro ni manifiesto. Por un lado, como viajeros, les preocupaba conocer nuevos horizontes, nuevas gentes que desconocían. Pero también les importaba mucho contarlo a los demás, a gentes que como ellos, sin embargo, no habían podido salir y emprender ese viaje. Por eso, el libro de viajes tiene siempre una capacidad de sugestión hacia el lector muy atractiva. Es un rasgo, esa capacidad de transferir las experiencias y las emociones que siempre ha caracterizado profundamente al libro de viajes de todas las épocas. Aquella movilidad e inquietud viajera dio lugar a un tipo de literatura muy difundida y apreciada. Escritos en los que los autores daban cuenta de sus andanzas viajeras, unas veces vividas, otras fingidas, y casi siempre insólitas y extraordinarias. Relaciones de misioneros y embajadores a Oriente, relatos de exploradores y aventureros como Marco Polo, e incluso viajes imaginarios como el del inglés Mandeville, fueron los géneros más difundidos del relato viajero. La literatura española de la época muestra también una abundante producción de libros de viajes. Hubo desde muy pronto itinerarios y guías de peregrinación, como La Facienda de Ultramar del siglo XIII, relatos de viajes a Tierra Santa, como el del fraile Jerónimo Diego de Mérida, o la Trivagia o Vía Sacra a Jerusalén, escrita en verso por Juan del Encino. Hubo asimismo relaciones de embajadores, como la célebre Embajada a Tamorlán, de Ruy González de Clavijo, en la que narra la misión diplomática que en 1403 envió Enrique III de Castilla a Tamorlán, rey de Persia. Un típico relato viajero de aventuras son las andanzas y viajes por diversas partes del mundo habidos, del caballero Pedro Tafur, escrito hacia 1454, en el que se cuenta el viaje que realizó a diversos lugares de Oriente y Europa. Un relato de viajes fingido, aunque con descripción de las distintas zonas geográficas, es el libro del conocimiento de todos los reinos y tierras y señoríos que son por el mundo, obra anónima de finales del siglo XIV.
El libro de viajes posee unos rasgos literarios bastante precisos. Uno de ellos, muy visible, es el de la construcción en torno a un itinerario que va describiendo el autor. Ese itinerario está presente en todos los libros de viajes, incluso en los fingidos. Así ocurre en el libro de Mandeville, que describe un extraordinario itinerario, inverificable ciertamente, por Tierra Santa y por Asia. Lo mismo podemos decir del libro del Conocimiento, que en un corto número de páginas y de manera muy acelerada describe igualmente un itinerario fabuloso por Europa, Asia o África. No obstante, los libros que manifestarán un itinerario mucho mejor estructurado, mucho más completo, serán aquellos que proceden de una experiencia directa y real, como la Embajada a Tamorlán o el libro de las Andanzas e Viajes de Pero Tafur. En la Embajada, el itinerario comprende todos los lugares que recorrieron los emisarios de Enrique III, desde Cádiz a Samarcanda y regreso de nuevo a España. Recorrido que tiene dos fases, una por vía marítima, de Cádiz a Trebisonda, en los confines del Mar Negro, otra por tierra, desde Trebisonda a Samarcanda, capital del Imperio de Tamorlán, en Asia Central. El itinerario es así un perfecto recorrido lineal de ida y vuelta, cuyo núcleo principal lo constituye la estancia en la corte de Tamorlán. El itinerario de las andanzas de Tafur es algo más complejo, aunque a lugares no tan alejados. El viaje, también por mar y por tierra, tiene ahora 4 etapas, y como centro de operaciones la ciudad de Venecia. La primera comprende desde Sanlúcar de Barrameda a Venecia, con visita a Roma y otras ciudades italianas. La segunda es un viaje a Oriente, desde Venecia, recorriendo Palestina, Egipto, Turquía, Bizancio y regreso a Venecia. La tercera es un viaje al Imperio Alemán y ciudades limítrofes de los Países Bajos, Polonia, Austria, Italia y de nuevo Venecia. La cuarta es el regreso a España por el Adriático y las costas del Mediterráneo hasta Cerdeña. Es pues un viaje azaroso y de aventura, y en el que en realidad no hay un punto determinado al que se dirija el viajero. El narrador adopta también un orden cronológico para describir su viaje. Realmente no se trata de seguir minuciosamente, como en la crónica o en la biografía, el discurrir de los hechos, pero sí de enmarcarlo todo en un orden temporal. Naturalmente, esta dependencia del tiempo será mucho más estricta cuanto más verdadero y real sea el viaje, y mucho más distante cuanto el viaje sea más fantástico. En un viaje como el de la Embajada a Tamorlán, que no era sino la crónica oficial de unos embajadores enviados por el rey Enrique III, el libro adopta un estricto orden cronológico que va siguiendo los acontecimientos día por día. En otros textos, donde los hechos no han sido tan atentos a la realidad, lógicamente el tiempo de la escritura está mucho más separado, mucho más distante del tiempo en el que aquellos sucesos acaecieron. Con todo, lo más importante en el libro de viajes, lo que crea su verdadero orden narrativo, es lógicamente el espacio, los lugares que se recorren y se describen. En principio hay un impulso de describirlo todo, de incorporarlo todo al relato, aunque solo sea mediante su simple mención. Sin embargo, no todo es de la misma importancia para el viajero, por lo que el narrador se verá obligado a elegir y seleccionar los hitos fundamentales del recorrido. Normalmente serán las ciudades como Génova, Roma, Venecia, Constantinopla, Cafa, Trebisonda, los puntos privilegiados que capten prioritariamente la atención del viajero. El marco de la ciudad, la llegada a ella, dará ocasión para contar el mundo visto y experimentado, el recibimiento y audiencias de los mandatarios de la ciudad, con la correspondiente descripción de ceremoniales y fiestas, las visitas a edificios y monumentos que dan pie a digresiones religiosas sobre el culto, las reliquias o leyendas hagiográficas,
o digresiones sobre la propia historia de la ciudad, sus personajes famosos, sus costumbres y modos de vida. Parte muy especial de aquellos libros la ocupaban lo maravilloso, lo que se llamaba las maravillas o mirabilia, como entonces se decía. Se trataba de situaciones, seres, objetos, elementos extraordinarios que irrumpían en el relato y que el viajero mostraba su asombro ante ellos y los describía. Ese era un elemento fundamental en el libro de viajes y que sin duda captaba la atención de la mayoría de los lectores. El autor de libros de viaje, muchas veces, consciente como era de esa atracción que tenía lo maravilloso, lo subrayaba incluso en el título de su libro. Por eso Marco Polo titula su libro El libro de las maravillas de Marco Polo, o John de Mandeville también El libro de las maravillas del mundo. La leyenda de Oriente formó gran parte de ese maravilloso. Míticas regiones que pretendía o conseguía alcanzar el viajero y de las que no dejaba de contar en su relato. Oriente era un mundo desconocido y fascinante, cuyas maravillas corrían de boca en boca. Empresas fabulosas, paraísos terrenales y mundos imaginarios. Cosas y seres fabulosos ilustraron el maravilloso medieval. Por un lado estaban los fenómenos de transgresión de las leyes naturales, como resurrecciones, apariciones y milagros diversos. Por otro, las formas extrañas o aberrantes que puede concebir la imaginación. Hombres sin cabeza que el libro del conocimiento sitúa en Noruega. Hombres con un solo pie que Mandeville sitúa en Etiopía. Formas creadas por diferentes fusiones y que constituyen todo lo monstruoso. Pero el lector de libros de viaje descubrió también lo maravilloso real, un mundo insólito, desconocido, pero visto y experimentado por el viajero. En la embajada Tamerlán, lo primero maravilloso, lo primero que causa asombro y admiración, es el propio acontecimiento. La figura histórica de Tamerlán, el caudillo mogol que fulgurantemente ha conquistado un gran imperio, ante el que los pueblos europeos sienten asombro e inquietud. Pero también hay un maravilloso que podríamos decir mecánico y artístico, construido por la mano del hombre, que va de la belleza impresionante de las iglesias de Constantinopla y los mosaicos de Santa Sofía hasta la magnífica obra de la tienda o pabellón de mujeres de Tamerlán. En las andanzas y viajes de Tafur, por su parte, se descubre aquel maravilloso real, por ejemplo en la visión magnífica de una Roma decadente y medieval, en la contemplación de la ribera del Nilo, en las calles del Cairo pobladas de bazares y vendedores ambulantes. Las huertas de Matarea, donde nace el bálsamo, los cocodrilos e hipopótamos en la orilla del río, los graneros de José, o los elefantes y jirafas, en la gran fábrica de Venecia o en la evocación de la ribera del Rin. Cargados de elementos maravillosos y de nuevas realidades, los libros de viajes interesaron mucho a las gentes de la Edad Media, tanto a los nobles y caballeros como a los clérigos y religiosos. Para unos, el viaje, la peregrinación, representaba una forma de devoción y de piedad. Para otros, el visitar tierras extrañas era una prueba del valor y el esfuerzo caballerescos. La aportación más decisiva de estos libros viajeros fue la de contribuir de manera notable a la ampliación del horizonte de conocimientos de la época.
La fascinación por lo nuevo y lo desconocido que transmitían aquellos relatos, junto a la propia experimentación del viajero que siempre dejaba un más allá y un misterio que desvelar, suponían un permanente acicate para nuevas empresas, que culminaría con los descubrimientos geográficos de fines de la Edad Media.